Buenas noches, bienvenidos a otro RM con algún cambio sorpresivo que entiendo que el productor me va a saber disculpar teniendo en cuenta que hay 27.000 casos el día de hoy, estamos en otro récord. Siempre arrancamos con una pregunta, es habitual cuando nos suelen ver, están del otro lado. Arrancamos con una pregunta que nos tratamos de contestar entre nosotros y también de alguna manera la tratamos de contestar con los invitados al final del programa. La pregunta que hemos traído hoy y que Javier Calvo tiene toda la información al respecto de lo que acaba de pasar y de las medidas que se vienen y de las peleas internas que hay muy cruentas en el interior del gabinete para saber qué es lo que van a hacer, era justamente si ya se tomó la decisión, y la decisión con mayúscula, la decisión de Alberto Fernández, que se está esperando esa bala de plata de la que hablábamos en el día de ayer. Pero la verdad es que venía hablando con mis compañeros y quería compartirlos con ustedes. Esa pregunta la va a contestar Calvo y le pido a Pablo Schneider que me permita cambiarla. La pregunta es si hay otra agenda que interese. Hace muchos años vengo siguiendo los temas judiciales. Creo que me considero, independientemente de lo que haga, una periodista de judiciales. Y hoy fue un día bastante movido. Podríamos haber centrado el programa arrancando con el pedido de excarcelación que le fue concedido a José López. ¿Se acuerdan? El hombre de los bolsos en el convento, le pidieron 85 millones de pesos para que salga. Podríamos haber arrancado el programa hablando también de Julio Devido, quien va a permanecer en libertad hasta que la Corte lo determine. Podríamos haber hablado también de lo que se puede analizar como una buena noticia para Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, entre otros, que tiene que ver con una causa que se conoció como dólar futuro, una causa en la que fueron sobreseídos porque se entendió que no había ninguna prueba para comprometerlos, el antikirchnerismo muy enojado. Yo entiendo que no terminan de leer que es una causa muy menor, que nunca le preocupó en demasía, si bien estuvieron 5 años embargados muchos de sus funcionarios, y que lo que se está esperando es las causas más difíciles tal vez de responder para Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo la que tiene como contratistas del Estado como socios, etcétera. Ahora yo le pregunto a mis compañeros y les pregunto a ustedes también, por supuesto me importa la justicia, no estoy de ninguna manera desmereciendo el rol que tiene la justicia en esta institucionalidad por momentos tan debilitada que aparece en nuestro país, pero realmente me vuelvo a preguntar, me parece casi obsceno. ¿Podemos hablar de las PASO? Claro que podemos hablar de las PASO, de las decisiones que toma el juez electoral Ramos Padilla. Hay una agenda judicial muy picante el día de hoy. Ahora yo me siento en lo personal, y por eso pido disculpas por cambiar abruptamente cómo arrancábamos este programa, me parece casi obsceno hablar de eso cuando estamos hablando de 27.000 contagios, otro récord. Cada vez que abrimos el programa estamos hablando de un nuevo récord y estar contándoles de las causas. Por ahí del otro lado me contestan, pero porque no son compartimentos estancos. Por un lado está la gente que se contagia y por otro lado están las decisiones que toma la justicia, sea la Corte, Casación, el Tribunal Oral. A mí me parece, y quiero escuchar a mis compañeros y vamos a tener alguna novedad porque los vamos a poder escuchar a ustedes en algún momento también, que en este momento hay que direccionar toda la energía hacia un solo lugar, que es parte de lo que la dirigencia política no termina de entender, que las internas que les va a contar Javier Calvo ahora también son obscenas, porque tiene que ver con tratar de sacar tajada, capitalizar políticamente esto, ver quién pierde menos, en lugar de pensar que perdemos todos, que si esta segunda ola, esta batalla contra la pandemia se pierde, perdemos todos. Acá no hay más o menos privilegiados, algunos que tal vez se puedan ir afuera a vacunar, pero nada te garantiza que tengas tu carnet con la prepaga más cara y que vayas a tener una cama. Hoy no te lo garantizan. Entonces vuelvo a preguntarme si hay otra agenda. Tal vez me digan que sí, tal vez me digan que no. A mí particularmente abrir con una agenda judicial que me gusta, que conozco, que sigo los casos, que los podríamos debatir, la importancia que tiene una causa, la otra, la obscenidad también, por supuesto, que representó López en el convento, y creo que es una imagen que quedó para siempre, aunque nunca se terminó de saber exactamente de dónde venía la plata. Una de las partes por ahí
menos hollywoodense, ¿no?, de toda la historia, pero más interesante, de dónde venía la plata de esos bolsos. Hoy no me sale, la verdad que no me sale. Así que voy a Calvo directamente, voy a meterme de lleno en el tema de la pandemia y preguntarle qué es lo que acaba de pasar en estas últimas horas y por qué otra vez esta agonía que estamos pasando todos de cuándo y quién toma la decisión que no se termina de tomar. Javi. Mira, Romina, no es solamente lo que pasó, sino lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que hoy, martes, no va a haber ningún anuncio del gobierno respecto a nuevas restricciones. Y según una muy alta fuente oficial, tampoco está previsto que haya mañana ningún tipo de anuncio del gobierno. Pasan dos cosas. Por un lado, la recomendación hacia el presidente de la Nación, del Comité de Expertos, del propio Ministerio de Salud, es que hay que aumentar las restricciones, sobre todo en las zonas rojas, en las zonas en donde el virus se ha expandido esta segunda ola y es lo que explica en gran parte estos 27.000 contagiados de hoy, que el gobierno, como ya lo anticipamos la semana pasada, espera que puedan llegar a ser entre 30 y 35.000 diarios. ¿De vuelta? En vez de 27.000, que es el récord de hoy, que es el récord histórico desde el inicio de la pandemia en la Argentina, el gobierno tiene previsto, el Ministerio de Salud, los cálculos optimistas hablan de entre 30 y 35.000 casos diarios. Optimistas. No voy a hablar de los pesimistas. El presidente no quiere tomar la decisión, pero además está molesto, enojado, un poco irascible, porque siente que le están tomando el pelo. ¿Quién? Los gobernadores. En el Poder Ejecutivo, en lo alto del Poder Ejecutivo, creen que los gobernadores por sí mismos podrían tomar la decisión de cerrar más los lugares que quieran de cada provincia. Todos los gobernadores, incluso todos los gobernadores, incluido Axel Kicillof y obviamente Horacio Rodríguez Larreta, que es el que menos quiere aumentar las restricciones. Permitime decirte que yo creo que el que va a la cabeza de pedir un cierre muy fuerte de 15 días es el propio Axel Kicillof. Bueno, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué es lo que me cuentan a mí funcionarios muy importantes, insisto, del Poder Ejecutivo Nacional? Que el famoso DNU de Alberto Fernández del jueves pasado, de la semana pasada, donde se pusieron en marcha desde las 0 horas del viernes las nuevas restricciones, habilita en el artículo 17 a cada jurisdicción a que use esa base de restricciones que impuso el gobierno nacional hacia arriba. Es decir, que pueden ampliar las restricciones hasta donde cada jurisdicción quiera. Entonces, lo que un poco se empieza a quejar el gobierno y el propio presidente es: me quieren hacer pagar a mí, los gobernadores, el costo de decisiones impopulares, en vez de pagarlo ellos. O sea, y el mañana otro, podría, cada uno, digo, Larreta, como te decía recién, el Kicillof, Mora, el que quisiera tomar esa decisión. Totalmente. Está habilitado por el artículo 17 del DNU, del Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por el presidente de la Nación, según lo anunciado la semana pasada en la famosa... ¿Entendés que igual es un debate político, digamos, es un debate de una enorme mezquindad política? Es una locura. Ayer hubo una reunión. Es una locura. Con expertos, donde por primera vez estuvieron pediatras, donde hubo gente vinculada a la salud mental. Digo, totalmente. La verdad que hubo una reunión importante. Creo que hubo una coincidencia respecto de la necesidad de un cierre focalizado. Correcto. Y acá estamos discutiendo si se toma o no la medida, porque entonces quién pierde más en esto, si es el propio presidente, o si van a ser los gobernadores, y entonces quién la toma. Y también hay otra situación, que no se quiere contar, que tiene que ver con qué pasa si el propio Alberto Fernández termina dando una orden de todos adentro. Me niego a usar el término nos vuelven a encerrar. Necesitamos cuidarnos, necesitamos bajar con estos números, estamos chocando, decía Barney hace un rato, la segunda ola nos agarró de frente.
este desastre recién lo empezamos a ver y el presidente Alberto Fernández da esa orden vía decreto y nadie la cumple. ¿Qué pasa con la palabra presidencial? ¿Qué resto le queda? ¿Qué margen le queda? No, quema la bala de plata que el propio gobierno dice que el presidente tiene. Para meter a la gente en la calle. No se cumplió todavía ni una semana de la última vez que anunció restricciones. Me imagino que también no debe querer comerse arriba de un anuncio otro anuncio, porque si vos ves el corto plazo, anunció turismo cuidado con Semana Santa. Al toque eso quedó atrás porque se vinieron restricciones nocturnas y no va a pasar una semana y ya está a punto o se debate si hay otra escalada de restricciones. Se está hablando de un gobierno que pareciera queda expuesto corriendo de atrás. Eso es lo que se dice desde el Ministerio de Salud, justamente lo que se está diciendo es déjenme ver un poquito, a ver cómo viene, digamos, las restricciones que ya tomamos, si tiene algún impacto, en principio parecería que no. Estamos ya comunicados con, creo que son los hombres claves porque tienen que ver, digamos, con el manejo de la pandemia, en lo que ya se conoce y se viene hablando que tiene que ver con la circulación. Es Juanjo Méndez, está en el móvil, es el ministro de Transporte porteño. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Romina. Muchas gracias por acercarse. No, muchísimas gracias a vos y la verdad que vamos a preguntarte cortito y al pie porque no terminamos de entender la cantidad de gente que vemos, Juanjo, que vemos viajando en el subte todos los días a pesar de las restricciones, cuando ustedes nos dicen que el número es mucho menor que el que se registraba previo a la pandemia. Sin embargo, simplemente hace falta poder viajar, digamos, entrando dentro de uno de los rubros, que son muchísimos, para ver que no se está viajando sentado, que no hay 15 personas paradas por vagón. Digo, que las condiciones en las que se tiene que viajar no se está viajando. Mirá, lo primero que quiero aclarar es que si bien, como decís vos, está viajando menos gente que lo que viajaba antes de que comience la pandemia, por supuesto que en los últimos meses el número ese creció un montón. Creció a un nivel de aproximadamente 1,5 millones de personas que todos los días se mueven en la región metropolitana, y eso es porque tienen que acudir a sus trabajos, porque volvió la presencialidad educativa. Pero también hemos adoptado un montón de medidas para acompañar eso y que fuese de manera segura. Lo primero es etapabilizar. O sea, hoy los chicos de las escuelas no entran en la escuela como entraban antes. Primero entra el secundario de 7:30 a 8:30, después entran los primarios. Lo mismo con el comercio no esencial, a partir de las 10 de la mañana, la construcción. Los cito como ejemplos, pero lo que quiero decir es, por un lado, si se respetan los protocolos, el transporte es un lugar seguro. Nosotros tenemos que ir acompañando eso con reglas y también acompañando eso con control y ordenamiento. Control y ordenamiento que es estar presente en todos los lugares donde la gente se está moviendo y se producen las aglomeraciones. Pero vos reconocés, digamos, Juanjo, sí, pero, perdón, no es difícil en el móvil y te lo agradezco porque la verdad que es una comunicación que a veces no termina de fluir. Pero digo, ¿reconoces que en algún momento esos controles se flexibilizaron al punto tal de que había estaciones donde prácticamente no existían? Porque si no es difícil, por supuesto que hay múltiples variables para que hoy estemos en este número récord lamentable y también en la ciudad. Pero en algún momento vos admitís, digamos, o hacen como la autocrítica, como pasó en tantos lados, de no se controló desde el momento que se tenía que controlar hasta ahora como se debía. Romina, el transporte público tiene miles de ingresos y egresos entre las estaciones, las paradas de colectivos y demás. Por supuesto que es imposible que podamos fiscalizar todo y también que hubo momentos donde habíamos sido más restrictivos, había menos actividades habilitadas y entonces el resultado, por supuesto, era mucho menos gente viajando. Hoy en la actualidad prácticamente todas las actividades se encuentran habilitadas con protocolos y eso implica que haya demanda de viaje. Entonces nuestra responsabilidad es ahora estar en esos lugares donde se mueve la gente, ordenando y acompañando. Que si en Constitución a la mañana en un colectivo ya subió la gente que puede subir por el aforo, no dejemos subir a más gente, le pidamos que tengan paciencia, que hagan la cola y que esperen al aire libre. No hay riesgo por esperar al aire libre. Es incómodo porque obviamente todo el mundo quiere ir a trabajar. Nadie está un martes a las 8 de la mañana por una reunión social. Ahora, ministro, ese horario es porque tiene que trabajar. Hay una necesidad. Ministro, ayer el ministro de Educación, Nicolás Trota, decía que lo peor que está funcionando es el ingreso a las escuelas. Y hay un gran tema en los ingresos a las escuelas, que es que, por lo menos en un montón de escuelas, no se corta la calle para que los padres estén más separados. Por lo menos la experiencia que yo tengo, terminan apelotonándose en la puerta del colegio. ¿Por qué si es tan sencillo, o parece tan sencillo, no se puede cortar momentáneamente la calle para que la gente esté más ordenada en el ingreso al colegio?
Lo hacemos en los grandes establecimientos educativos de la ciudad, cortamos calles, cortamos carriles de estacionamiento, hemos hecho una Bueno, le cantidad paso de después un par de intervenciones. direcciones Pero donde no también pasa, hay- ministro. Le paso después un par de y direcciones. te lo tomo, pero yo también quiero un poco redoblar la apuesta, ¿no? Digo, en un momento donde conocemos los protocolos, primero hacemos que entren los del secundario, después los del primario, los ponemos escalonados para no producir ese amontonamiento. Creo que también es responsabilidad de todos y todas, como padres y madres en las escuelas, de respetar esos espacios y de evitar la aglomeración. Digo, porque en algún punto hay más de 1000 edificios escolares en la ciudad de Buenos Aires. Sería impensado que tengamos que mandar agentes de tránsito a la puerta de cada escuela para garantizar que los padres respeten ese espacio. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Es el protocolo, pero también la responsabilidad individual. Ahora, Juanjo, vuelvo, perdón, no parece tu obsesión con las escuelas y la mía con el subte. Hoy repasábamos junto a Mariana, que le agradezco, digo, la cantidad de gente, insisto, digamos, los esenciales, los que se fueron habilitando, la cantidad de gente que hoy puede viajar. Y a ver si tenés posibilidad de ver, pero como resultado tenemos el video, digo, de hoy, un día como hoy, un viaje en subte. A ver si lo podemos ver, porque yo no sé por dónde van a recortar. Vos no lo vas a poder ver, pero yo te voy a ser muy, digamos, fiel a lo que... La salida de Constitución. Dale, en la salida de Constitución. Y lo interesante es que tanto desde la empresa que gestiona el subte como los trabajadores tienen un punto en común, que es que aparecen los controles solo en las cabeceras y después en las estaciones que están funcionando, y más en hora pico, se ha ido relajando, a medida que la gente también se fue relajando, se han ido mucho relajando Pero los por un controles. lado tenés lo que se relaja y por otro, si repasamos juntos, es increíble la cantidad de gente entrando, digamos, sin control. Pero lo que yo digo es, empezamos a repasar y no terminamos más, nos vamos a las 4 de la mañana. Entonces digo, ¿dónde limitas? Porque claramente, como decís, y tenés razón, nadie está a las 8 de la mañana porque tiene ganas de un martes, están todos yendo a laburar. ¿Dónde recortás la cantidad de gente? Porque no se puede seguir viajando así si ya está probado que parte de la contaminación de este virus viaja en el transporte público. Primero quiero aclarar que en eso no estoy de acuerdo. No está probado que el transporte público específicamente sea un lugar de riesgo. ¿Por qué? Porque toda esa gente que se ve en esa imagen, que por supuesto está mal, que por supuesto hay que controlar aforos y tenemos que garantizar que los volúmenes sean más bajos, todo el mundo utiliza barbijo. Los periodos de exposición y en general, y por ejemplo en la línea C, nunca superan los 15 minutos. Y además en esas formaciones ya hemos demostrado y hemos estudiado técnicamente que cumplen la cantidad de renovaciones horarias para garantizar que el aire dentro de las formaciones es seguro. Esto es algo que hicimos en Buenos Aires, pero que se hizo en todo el mundo. O sea, vos decís que el subte no es nuestra responsabilidad. Es importante que el subte, digo porque las autoridades de salud decían otra cosa, que el subte particularmente, estás hablando de subte, ¿no? Digo que es competencia, le explicamos a la gente de la Ciudad de Buenos Aires, no le vamos a preguntar a él, después vamos a hablar de colectivos y trenes. Pero vos decís que el subte no es un medio de contagio, digamos, como medio de transporte. En líneas generales, si todo el mundo respeta la utilización del tapabocas, si los espacios cuentan con los sistemas y los vagones, por sobre todo, con la ventilación adecuada y demás, no es un lugar inseguro. Por supuesto que hay que controlar el aforo y eso es algo en lo que estamos comprometidos y estamos trabajando. Más de una vez tenemos la imagen de Constitución a la mañana con largas colas al aire libre y donde ustedes mismos me lo hacen notar y me dicen, che, ¿qué pasa que hay tanta gente esperando al aire libre? Están esperando al aire libre porque no se puede bajar a la estación. Permitimos bajar solo a aquellas personas que entran en el tren, que el aforo permite. Lo hacemos en la mayoría de los casos. Nos puede pasar, podemos encontrarnos una imagen con la de hoy y tomo que todavía hay oportunidad de mejoras. Pero nuestro compromiso está ahí, en controlar la cantidad de gente que se sube a los distintos puntos del transporte público. Ministro, además del transporte público y de la escuela, el gobierno de la ciudad, sobre todo su dependencia, tuvo idas y vueltas respecto al tránsito callejero, sobre todo con obras en algunas avenidas incomprensibles, como el caso de Avenida Córdoba o el caso de la Avenida Corrientes, que las habilitaron prácticamente como un santuario de ciclistas en desmedro de los vehículos particulares, que era cuando la gente necesitaba viajar en vehículo particular para no usar el transporte público. Fueron y vinieron con varias obras que nos costó al bolsillo de todos los porteños. Y ahora, ¿en qué situación están esas avenidas? En las dos avenidas hemos incorporado ciclovías.
Y déjame decirte una cosa, no es en desmedro, es a favor de los automovilistas y a favor de los usuarios de transporte público, de todos los modos de transporte que han crecido o se han recuperado respecto a la situación previa de la pandemia, así como el auto hoy se encuentra casi en el 85-90% de los viajes en autos que se hacían antes de que comience la pandemia, el ciclismo en la ciudad ya está en el 130-135%. Hay más ciclistas de los que teníamos antes. Eso es gente que hoy no se está subiendo un colectivo, hoy está dejando el espacio en un vagón del subte o en un vagón de un tren a una persona que no tiene otra alternativa para moverse y que eligió la bicicleta, que en el medio de la pandemia está probado que es un modo seguro y más allá de las demás ventajas, ¿no? Que no es contaminante, que hace bien para la salud de la persona que lo elige, pero esencialmente seguro en el contexto del COVID. Y es una medida que han adoptado todas las ciudades del planeta y que para nosotros no fue nueva, simplemente fue reforzar un camino que ya veníamos realizando. Juanjo, ¿y estás de acuerdo con las restricciones? Porque gran parte de lo que se está debatiendo en estas horas y que también me parece que es casi agónico para todos nosotros esperar qué es lo que va a pasar, son las posiciones, digamos, bastante encontradas, particularmente entre provincia y ciudad respecto de las restricciones o este cierre forzado de 15 días prácticamente absoluto. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo creo que todas esas medidas, Romina, hay que tomarlas en un contexto de analizar los indicadores de la evolución de la pandemia. Entender, como vos decías hoy recién, la curva se aceleró, es real. Bueno, ¿cuáles son los rangos etarios de los contagios en esa curva? ¿Cuál es la política detrás de esa curva? ¿Cómo hemos, por ejemplo, ampliado los testeos en la ciudad de Buenos Aires? El trabajo con los contactos estrechos. Digo, hoy estamos parados en una situación diferente en la que estábamos parados hace un año. Entonces, evaluando todos esos indicadores objetivamente, es que hay que tomar las decisiones de los próximos pasos. Yo no podría decirte si implica cerrar más, cerrar menos. Digo, no tengo esa información. Lo que sí te digo es que siempre tiene que ser un análisis objetivo. Pero dirías que sería la última, digamos, lo evaluarían como la última de las alternativas, por lo menos en el gobierno de la ciudad. Hoy lo que estamos evaluando es que mientras podamos garantizar actividades con protocolos y demostremos que eso, y qué es lo que está ocurriendo, que ciertas actividades con protocolos son seguras, tratar de mantenerlas y preservarlas, entendiendo que el bienestar general de las personas lo hace tanto pueda preservar su fuente de trabajo, la presencialidad educativa. Sabemos el costo que tuvo la pérdida de la presencialidad durante todo el año pasado y que es algo importante que ahora tenemos que preservar. O sea, la salud física y emocional es mucho más complejo que solo plantearlo como en una decisión dicotómica de cerrar o abrir. Ministro. Hay que analizarlo con toda esa información. Ministro, una última pregunta de mi parte. Hoy en la ciudad, en este contexto, el estacionamiento se volvió a liberar. ¿Es correcto eso? ¿Lo podría especificar? Y en ese caso, ¿la grúa sigue funcionando? Porque la gente se pone muy contenta cuando ve venir la grúa en este contexto. Bueno, ¿qué significa que el estacionamiento está liberado? Es como estacionar un día domingo. En todas esas calles donde estaba prohibido de lunes a viernes de 7 a 21, que son principalmente las avenidas, está permitido estacionar. La mala noticia es que sí, la grúa sigue funcionando. ¿Y por qué sigue funcionando? Porque si hay una rampa para personas con discapacidad bloqueadas, un garage bloqueado, por supuesto que nosotros tenemos que ahí dar respuesta a los vecinos y desbloquear esos espacios. Con lo cual pedimos respetar esos espacios y aprovechar la otra posibilidad que amplía casi un 20% la capacidad de estacionamiento de la ciudad. Juanjo, muchísimas gracias. La verdad que bueno, hay muchísimas dudas, seguimos expectantes respecto de las medidas que se vayan a tomar, pero queda claro, más controles, no más restricciones, por lo menos en lo que tiene que ver con la circulación. Muchísimas gracias. A vos, Romina, buenas noches. Y del subte pasamos, bueno, vamos a hacer casito, del subte pasamos al colectivo. Sí, vení que te cuento qué está pasando porque, claro, los colectivos los maneja el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad solamente maneja lo que son las estaciones y las Por eso paradas no le preguntamos, ¿no? Porque si no van a empezar... No le preguntamos a los colectivos porque no es injerencia del gobierno de la ciudad. El lunes hubo ayer una reunión entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y las empresas de colectivos que se sienten, obviamente, como recién le decíamos también a Méndez con el subte, en la mira por ser foco de contagio. Y la verdad que cuando te metes en la discusión de los colectivos y el coronavirus, es como que sacás una gran mamushka de todos los problemas que tiene el país para enfrentar, en este caso, la expansión del virus. Porque, claro,
Hoy deberían viajar solamente los trabajadores esenciales en el colectivo y todo el mundo, el gobierno y las propias empresas de colectivo y la UTA, la Unión de Tranviarios Automotor, el gremio de los que trabajan en las empresas, dicen no se cumple. O sea, por eso trasladamos un 60% de la gente que se movía prepandemia y además por eso nos damos cuenta de que hay mucha gente que tiene beneficio social en la tarifa que sube al colectivo. Si no, no tendría que subir jubilado, beneficiario del plan social, salvo que sea trabajador esencial. Bueno, o sea que la primera conclusión que se sacó en la reunión es: sabemos que deberían viajar solo los esenciales, pero eso no pasa. Y dada la situación económica y social delicada, no es que vamos a estar subiendo arriba de los colectivos a hacer cumplir esa ley. Porque pero por algo se están trasladando en esa situación por algo también. se están trasladando y es lo delicado de la situación socioeconómica. Ahora, en la otra placa vas a ver qué es lo que le están pidiendo a las empresas de colectivo. Bueno, le piden más frecuencias. Acá hay un gran tema, que es que El gobierno le pide. el gobierno le pide más frecuencia. Le dice, bueno, poneme la mayor cantidad de colectivos en la calle posible, ya que acordate, tenés que ir con la gente sentada y tenés hasta 10 personas paradas. No se cumple. Hay más Bueno, colectivos. hay más colectivos, pero Porque más trenes no podés pedir, digamos, porque tenés lo que tenés y... Hoy en día funciona el 85% de los colectivos que funcionaban antes de la pandemia y hay un debate ahí sobre si podría haber más o no. Primero, el gremio te dice, tengo 500 choferes con COVID aislados y tengo el 10% de los choferes que trabajan en líneas de colectivos en la zona urbana que están como población de riesgo. Vos pensás que hay unos 35.000 choferes, 500 están con COVID, pero 3.500 son población de riesgo y no trabajan. Entonces eso ya le pone un piso. O sea, que le diría si alguien del gobierno quiere venir, digamos, a ponerse al frente de Si alguno quiere agarrar el bondi y salir a dar una vuelta, encantado. está. Pero a partir de acá, esta es la parte COVID, que se completa con el pedido, si vos querés, más concreto que hoy se difundió un poco, pero que cuando vos te ves a ver el detalle, habla un poco de la crisis en la que estamos. El pedido más concreto de la reunión de ayer en la CNRT y las empresas de colectivo es: abran las ventanillas y trábenlas. Lo que me contaban que se dijo en la reunión es: pónganles algún tornillo, alguna barreta, porque se está dando mucho la discusión de que el chofer abre todas las ventanillas antes de arrancar, la gente con frío a la mañana cierra alguna, uno se queja y termina en discusión. Todo esto ocurre en el día a ¿En día. algún momento no se discutió la posibilidad de sacar directamente Mirá, las ventanillas? hasta donde yo pude reconstruir en la reunión de ayer, no se habló de sacar las ventanillas por completo, se habló de trabarlas, hasta se usó la palabra métanles algún tornillo para que queden trabadas. Eso sería el pedido, si vos querés, más concreto que tendría que notar la gente, porque a partir de ahí aparece la Argentina del quilombo económico. A ver. Vos tendrías que poder meterle algún tipo de tornillo, virome, algo que le frene Virome, acá. ya estamos con virome. Ya estamos combatiendo. Algo de lo que quieras Y es la meterle para que no Argentina, se te esto es la cierre. Argentina. Claro, es la Argentina. Para que no se te cierre. Claro. Bueno, tenés casos como en Europa, acá nos apuntan en producción que se abren los techos de los colectivos y lo que tenés que más pensar que se igual. abren, creo que vi como un dispositivo que se pone para que pueda circular cierto aire, digo, pero no escuché la virome, ¿no? Lo La que verdad pasa es que cuando vos pasás de este punto a se podrían ponerle tal y tal cosa a los colectivos, aparece la Argentina que tiene una respuesta: no tengo guita. Entonces te dice, el empresario del colectivo te dice, che, a mí no me aumentan los subsidios de la tarifa de bondi desde agosto del 2019. No me pidas que te cambie el colectivo o dame plata para que yo te adapte el colectivo a la pandemia. A partir de lo que yo te dije de ponerle un tornillo a la ventanilla, todo lo otro es el debate de Argentina. Dame plata, dame subsidios Pero, o dame más tarifa. ¿Entienden? Digo, que estamos todo el tiempo eligiendo entre lo menos peor, digamos, nunca hay una solución superadora. La virome o que la gente se cague de frío, O un o sacarle las tornillo. ventanillas, o ponerle... Digo, no hay una solución superadora, estamos eligiendo todo el tiempo, a ver, lo atamos con alambre y lo menos peor. Realmente pensar otra vez, estar viajando a esa hora de la mañana, con frío, con lluvia, le sacás le pones la virome, que queda, la virome de Jairo, se la pones y trabas. No sé si traba una virome, no lo sé. Por ahí ingeniero del otro lado, gente que está diciendo, Claro, están diciendo pero con algo lo ridiculeces. trabas. Pero suponiendo que funcione, digo, la gente se muere de frío. Bueno, me parece que va a ser Entonces la igual un gente se invierno de engripa frío. y entonces después confundís los síntomas de COVID con los síntomas de gripe y después volvés a abarrotar el sistema de salud. La verdad que no lo entiendo. Bueno, yo creo que es parte de todos los desafíos que están en las reuniones que viene contando Javier, donde se mezclan la operatividad para tratar de frenar los contagios, la falta de
dinero para poder sostener al trabajador, que en todo caso no iría a trabajar si lo bajás del colectivo, o al que tiene el colectivo para que saque Igual más sabés colectivo. que mañana te queremos ver un colectivo probando si con una virome... O por lo menos con algún tornillo, es lo que se llevaron hoy como mensaje Y hablabas en la Casa Rosada. recién de plata, gracias Jairo, hablabas recién de plata. En un ratito vamos a estar con Victoria Tolosa Paz, preside nada más que el Consejo Nacional de Políticas Sociales, está con nosotros y me parece que es clave hablar de algo que, así como en el sistema sanitario se dice que la primera ola logró que no colapsara el sistema, estamos viendo qué pasa en la segunda, se habló mucho del estallido en el conurbano. Jairo viene haciendo referencia a la falta de plata. Quiero hablar con Victoria y preguntarle si efectivamente ese es un riesgo que hoy se está evaluando. Arnaldo Dubín está del otro lado, médico, está con nosotros esta noche. Claramente, digamos, los médicos vuelven a ser los referentes para este temor que tenemos todos nosotros, médico intensivista. Y una de las preguntas que le quiero hacer, además de agradecerle de estar esta noche con nosotros, creo que es la pregunta por ahí más brutal y que ninguno tiene ganas de preguntarse hoy en día, pero es si ya hay centros de salud que están eligiendo a quiénes atender y a quiénes no, o todavía no llegamos a esa situación. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Yo creo que estamos muy cerca de esa situación. Por eso tenemos que trabajar muy fuertemente para evitarlo. Estamos en un momento crítico de la pandemia. No vamos a hablar de la situación epidemiológica, que es explosiva. En pocos días los casos han aumentado exponencialmente. En este momento, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos valores diarios de contagio que son el doble de los del pico de la primera ola, con una ausencia completa de medidas restrictivas o solamente medidas cosméticas. Y como usted planteaba muy bien, nosotros durante la primera ola no colapsamos. Estuvimos cerca, pero no colapsamos. Y básicamente no colapsamos porque hubo una cuarentena que, por un lado, permitió fortalecer un sistema sanitario que estaba en muy malas condiciones, pero fundamentalmente enlenteció la velocidad de los contagios y de esa forma todos los pacientes pudieron ser atendidos. Ahora estamos con una ecuación que es peligrosa, porque junto a esta situación epidemiológica descontrolada, tenemos un sistema sanitario que está mucho más endeble que lo que estuvo durante la primera ola. Pero por eso le preguntaba, digamos, una de las partes que se reivindicaba del trabajo que se había hecho durante la primera ola es que los médicos no estaban frente a ese dilema ético de tener que elegir quién se salva y quién no. Bueno, ahora estos dilemas eventualmente pueden surgir porque, le reitero, el sistema sanitario no es que tenga menos camas, menos respiradores, sino que tiene básicamente intensivistas que están en una etapa de cansancio terminal, que han estado sometidos a un año durísimo, con una enfermedad que hizo estragos, que muchos compañeros se contagiaron, algunos no volvieron a trabajar, otros fallecieron, muchos no quieren volver a hacer terapia intensiva, las condiciones de trabajo siguen siendo malas, los sueldos insuficientes, pero lo más importante es que hemos estado sometidos a una carga de trabajo descomunal, no solamente como nunca tuvimos, sino como nunca imaginamos en nuestras vidas. Y la resultante es la fatiga. Pero ahora la fatiga tiene un efecto. Esto por supuesto, digamos, esto que le preguntaba, digo, y que es difícil hasta preguntar y que usted me lo cuente, pero digo, ¿hay establecido, digamos, criterios en base a quién, en caso de que esto termine colapsando, a quién se atiende primero, para no decirlo, digamos, de manera brutal, y a quién no? ¿O queda a criterio de cada uno de ustedes? No, hay protocolos formulados por un conjunto de sociedades científicas en la Argentina que están disponibles. ¿Qué tiene que ver? Si sos mayores, mayor probabilidad de sobrevida. En realidad, los criterios son complejos, pero tienen en cuenta la potencial reversibilidad de la enfermedad. La edad sola no es un criterio por sí mismo, depende de las comorbilidades, del estado previo de salud. En definitiva, evitar la futilidad, evitar tratar pacientes que no tienen posibilidades de recuperación. Pero a mí me parece que este es un escenario que podemos evitar. Yo no quiero que en una semana
veamos reproducido el espejo cercano que tenemos de Brasil, donde no solamente está saturado el sistema sanitario, sino también los hospitales. Doctor, Y esto es posible evitarlo. ¿Cómo? Perdón, Javi, pero Sí, digo, sí. ¿cómo? Porque la verdad que nadie le está encontrando la vuelta. Bueno, las medidas son universales, no hay ninguna duda que esto se disminuye con medidas restrictivas severas. Que no haya decisión política es otra cosa, pero en una situación epidemiológica de estas características, en ningún lugar se duda que lo único que se puede hacer es una cuarentena estricta, localizadas en los sectores más comprometidos, por un tiempo también restringido, de 2 a 3 semanas, pero no hay otra opción. doctor, siendo un hombre que representa al sector que está en la verdadera primera línea de fuego de los médicos, que es el sector de terapia intensiva frente al COVID, ¿por qué cree que no son convocados nunca al comité científico o a estas reuniones de debate en el gobierno respecto a lo que hay que hacer frente a la pandemia? ¿Usted sabe que yo me pregunto lo mismo? Y qué se tengo que responde? tengo que reconocer también que me resulta un poco irritante en un momento en que el sistema sanitario está colapsando por un eslabón que es la terapia intensiva, que los que estamos manejando esa situación no seamos escuchados. Yo creo que es muy atinada su pregunta, pero obviamente yo la respuesta no la puedo dar. ¿No están siendo escuchados por quién? ¿O por quiénes? Bueno, en realidad nosotros no asesoramos al gobierno nacional, no hemos sido convocados. En una oportunidad excepcional yo fui convocado a Olivos y le hice los planteos pertinentes al presidente, pero no hay no hay otra interlocución. La situación es distinta, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay una intensivista que integra el grupo de asesores del gobernador Kicillof. Pero, sinceramente, es extraño que en este momento en donde, insisto, el eslabón débil del sector sanitario es la terapia intensiva, que nuestra voz no pueda ser escuchada Ahora, directamente por los que toman las decisiones. A propósito, doctor Dubin, ya que no lo escuchan o no lo convocan a las reuniones con el gobierno, ¿por qué no aprovecha y le cuenta? Porque uno, por lo que puede reconstruir con otros intensivistas, termina descubriendo, tal vez es una obviedad, que es el intensivista el que termina con el teléfono comunicando al familiar desde la terapia intensiva con su familia que no puede entrar, y tal vez es el intensivista la última compañía de un montón de gente que se termina muriendo. ¿Por qué no le cuenta al presidente que no lo convoca o a la gente que nos está mirando que eso también es, ¿no?, el intensivista, no es solamente el técnico que está en la terapia intensiva? No, mire, yo creo que estas cuestiones son bien conocidas. Me parece que todos saben que los intensivistas no somos solamente médicos con capacidad técnica, que intubamos pacientes, que resucitamos pacientes, que ventilamos los pacientes, sino que nos hacemos cargo de dilemas éticos profundos y de difícil resolución, como por ejemplo las dificultades que surgen con un tema fundamental que es la humanización de la terapia intensiva. Nosotros en condiciones normales tratamos de que los familiares estén las 24 horas del día en la terapia intensiva, porque la terapia intensiva es un ambiente muy hostil y queremos transformarlo en algo amigable. Obviamente la pandemia generó cuestiones epidemiológicas que son una afrenta a esta política. De todos modos, hemos instrumentado protocolos para, por ejemplo, el acompañamiento al final de la vida, para evitar que cualquier paciente pueda morirse solo, lo cual es una crueldad inaceptable en cualquier circunstancia. Perdón, acá me perdí, digamos. ¿Hoy se puede, digamos, acompañar a un familiar que está en la No, por el celular, hasta donde yo entiendo. No, sí. Nosotros tenemos protocolos por los cuales los familiares pueden acompañar en forma directa el final de la vida de su ser querido. Algo que en la primera ola no se podía hacer y brevemente... No, lo empezamos a hacer durante la primera ola. Durante la primera ola. Sí. Ahora, doctor, esto que le decía Jairo, digamos, ya que no tienen esa interlocución, ¿qué es lo que estarían pidiendo? ¿Qué es lo que estarían necesitando? Bueno,
Acá hay cuestiones que ya son estructurales. Los intensivistas ya éramos pocos antes de la pandemia, y esto tiene que ver con que la terapia intensiva es una especialidad muy exigente en lo físico, en lo anímico, las guardias prolongadas, el contacto permanente con el dolor, la muerte. Es una especialidad donde hay conflictos importantes. Está asociado a lo que se llama un estilo de vida negativo y por lo tanto es evitada por muchos médicos. Además, por supuesto, las condiciones de trabajo y las remuneraciones son muy bajas. No es una especialidad atractiva. De modo que hay una serie de problemas estructurales que no han sido resueltos. Incluso cosas básicas, como la difusión de los contenidos de la terapia intensiva en el pregrado, que no están contemplados en la currícula de ninguna universidad. Este es un problema mundial. Entonces, hay cuestiones que va a llevar mucho tiempo resolver, porque además la formación de un médico intensivista demanda 4 años. Pero hay cosas que son inaceptables en lo inmediato, como por ejemplo la cuestión salarial, que sigue sin resolverse. Doctora, por ejemplo, sí. le tengo que decir, ya no solamente en la terapia intensiva, la enfermería no es considerada una actividad profesional en la ciudad de Buenos Aires, sino administrativa. Hay cuestiones que son muy irritantes para los trabajadores de la salud. ¿Están todos vacunados los intensivistas para la segunda ola? Esa es una mirada que podría ser distintiva. ¿Están todos los intensivistas del país vacunados? Sí, afortunadamente en forma casi completa estamos todos vacunados, incluso toda la campaña en contra de las vacunas no hizo mella en la mayoría de los intensivistas, así que nos vacunamos precozmente y esto por supuesto es una de las pocas seguridades adicionales que tenemos en estos momentos tan críticos. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos hablando con Arnaldo Dubín, es médico intensivista, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y por supuesto, digo, acá nos sumamos a este reclamo, que se haga lo que se tenga que hacer para que no se vean estas imágenes espantosas y para que no tengan que estar decidiendo quién vive y quién muere, no digamos por una situación sanitaria, sino porque no hay infraestructura para justamente hacerse cargo de todos los que la necesiten. Muchísimas gracias. Buenas noches. Uy, qué duro, ¿no? Qué noche intensa. Qué noche, Quedamos qué días, todos, qué días difíciles. Sí, Bueno, porque son, es lo que hay, como es lo que decía Javi, los que están ahí en la línea de batalla y está diciendo no nos escuchan, no nos convocan y la verdad que si bien digamos no están en los espacios hoy de decisión, son los que en última instancia deciden. Y lo que pasa es que cuando sobre hablan la vida de ellos los se delata cuando los demás están en cualquiera. O sea, cuando habla un intensivista se delata cuando cualquier otro está pensando en una ventaja más chiquita. Qué miserables. La verdad que uno lo escucha y no le sale otra. Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Romina. Bien, nada, en esta noche complicada, por supuesto, todos muy angustiados, los números son espantosos, escuchábamos recién a un intensivista contando... De La Plata, justo. Sí, de La Ciudad Plata, de La Plata. justamente. Ciudad que está realmente complicada también. Realmente muy complicada, con números espantosos. Y quería preguntarte lo que recién hablan de esta segunda ola en términos sanitarios y quería preguntarte en términos socioeconómicos, ¿no? Creo que en su momento hablamos del estallido y vos me decías, basta con eso, ¿no? Porque es como que casi son agoreros de esto, están esperando que estalle el conurbano, cosa que no pasó en la primera ola. ¿Cómo lo analizás hoy en esta segunda y con esta situación donde ya, cuál es la ayuda que hoy no tienen? No, bueno, hoy no está más el IFE, tenés el como gran IFE. diferencia. Sí. Es cierto que hay movilización de la gente que no está guardada, pero si vos tenés una diferencia, no está ni el IFE ni el ATP, que era el programa de ayuda para pagar los sueldos en las empresas. ¿Hoy es una posibilidad, Victoria? A ver, Romina, tal cual lo hicimos durante el 2020, la Argentina tiene indicadores de pobreza e indigencia que son intolerables para cualquier sociedad que mire al 42% de la Argentina que está bajo la línea de la pobreza. Esto claramente es un problema, era un problema cuando asumimos y es parte de la agenda casi prioritaria del gobierno nacional. Es cierto que nuestro gobierno, nuestro presidente, tiene una mirada puesta sobre el sector más pobre de la Argentina y sobre los indigentes. Esto es, el 10,5% de nuestra población es indigente, ni siquiera llega al límite de la canasta básica alimentaria y allí hay dispositivos de mucha ayuda social que sigue estando presente en esos hogares realmente de extrema vulnerabilidad. Esto es no solamente el AUH buscando mayor cobertura,
Hoy pareciera que el caso M despertó para muchos algo que para nosotros era una política y fue una política de Estado, que es hacernos cargo de los indigentes de la Argentina y de adultos mayores NN. Construimos junto al jefe de gabinete. No, pero lo cuento que es que a partir del caso de para los que no recuerdan, yo digo M porque no queremos decir viviendo en los puentes, ¿no? No, hay gente que no sabía que teníamos un número alto todavía, probablemente, porque no es el dato no está preciso todavía, de adultos mayores NN, esto es hombres y mujeres de más de 18 años, NN indocumentados, en donde toda la pandemia y toda la ayuda, desde entrar a la plataforma Cuidar hasta poder tener transferencias como son para sus hijos, la UH y la tarjeta alimentar, están negadas. ¿Cuántos son? Con el Ministerio del Interior nos tomamos el trabajo de hablar con la justicia, porque incluso con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos trabajando con esa agenda. Nosotros tenemos en las 24 jurisdicciones causas de inscripción tardía de identidad, Romina. ¿Cuántas? ¿Cuántas imaginamos? Bueno, nosotros ya recopilamos la búsqueda activa de más de 10.000 causas iniciadas hace más de 6 años, 7 años, 4 años. Un tiempo muy extenso para una vida muy debilitada, con mucha falta de derechos de los sectores más desprotegidos. Gente que no existe. Que no existe para el Estado, existe y el Estado todavía tuvo la incapacidad de reconocer la existencia. Y cuando hablo del Estado, hablo del Ejecutivo en poder llevar políticas sociales, pero hablo también del sistema judicial en la República Argentina. Cuando decimos que hay estamentos del Estado que no funcionan, la justicia tiene un gran compromiso allí, por lo menos es lo que estamos mirando, de hacerse cargo, de contabilizar esas causas y de dar respuestas inmediatas. Sin la creación del certificado de preidentificación que creamos junto al ministro Guado de Pedro por indicación de nuestro presidente, hoy no podríamos otorgar beneficios de aguache y tarjeta alimentar a la población infantil, que entre otras cosas es la que más sufre la pobreza en la Argentina. El indicador de pobreza subió de 1.1 a 42, pero dentro de la población objetivo que más nos duele y que más nos preocupa siguen siendo los niños y niñas, que trepó a 57.7. Ahí hay un ministro... Necesito repreguntarte, por favor, Sí, digamos, porque sí. después es esto que vos llamabas agoreros, ¿no? Sí, Del desastre. Ujú. Hoy vos lo ves en el panorama, trabajás todo el día en el Todos los días. territorio. No, yo veo que la situación está compleja, que todavía la circulación permite, obviamente, ritmos de actividad prácticamente normales, porque las restricciones nocturnas no afectan en gran porcentaje a esta población, afectan a otros sectores que nos preocupan, los bares, la cultura, los espectáculos, el doble turno en el restaurante, los bares nocturnos de fin de semana. La changa, digamos. Pero no la actividad que realmente se mueve al calor del día, al calor de la changa, de la construcción, del textil, de la venta ambulante, que funciona en las puertas de los hospitales, que funciona en el espacio público. Toda esa circulación hoy permite que en esos hogares haya. Vos me decís, ¿cuál es el plan de gobierno? Seguir sosteniendo de abajo hacia arriba a los que no pueden esperar y poder trabajar, obviamente, en esta población infantil con una mesa ampliada, con el ministro, por supuesto, jefe de gabinete, que tiene esta agenda y que estamos mirando cómo y de qué manera incidir de manera positiva para incluir a aquellos sectores que ni siquiera nunca tuvieron después de 11 años ni aguache y mucho menos tarjeta alimentar. Entonces tenemos una búsqueda activa con la Defensoría del Pueblo y con todo el sistema judicial de la República Argentina. Ahora, Las 24 jurisdicciones trabajando para desempolvar expedientes y otorgar identidad en la Argentina. Parece un capítulo de otra época, no, es la Argentina del 2021 en estas desigualdades que tenemos. Ahora, el principal enemigo de todo el esfuerzo económico que hace el gobierno, no sé, la tarjeta alimentar o otros programas, es cómo se lo va comiendo semana a semana la inflación de alimentos. Solo en abril, en la primera semana de abril, la carne subió solo en esa semana 8%. El litro de leche está rozando los 80 pesos cuando hace nada valía 55. Es cierto. ¿Cómo es el foco para que eso no te vaya comiendo cada peso que vos pones de ayuda? Yo le agrego a eso 3 componentes que para nosotros son centrales. Trabajamos muchísimo con Pablo Español, hoy tuvimos una reunión grande para ver cómo y de qué manera estos sectores que reciben solamente como ingresos aguache y tarjeta alimentar, es protegida toda la población contra la inflación, pero sobre todo allí donde destinar 1.000 o 2.000 pesos mal destinados restringe la capacidad de comprar lácteos, carne, fruta, verdura, lo vas alejando de ese horizonte de que esté el plato de comida. Ahora, lo cierto es que el componente alimentario viene teniendo lamentablemente subas que no son las que queremos ni las que esperamos. Estamos trabajando para poder ampliar, obviamente, la oferta de carne vacuna y de otros componentes de la canasta, pero hay 2 componentes que a mí me preocupan y muchísimo, que es, por supuesto, tarifas sanas y razonables para todo ese segmento que necesita tener esas tarifas, y el tercer componente, que es el que normalmente se descuida y mucho, que es el componente del gasto en los hogares más pobres, Romina, de la telefonía móvil y del servicio de televisión. El móvil, es esencial hoy para la virtualidad educativa
en la mayoría de los hogares pobres de la República Argentina porque hay presencialidad y virtualidad. Hay un esquema mixto en muchas provincias y en muchas localidades, sobre todo allí donde la cuestión está bien presente de las necesidades insatisfechas. Entonces, no están con la computadora, esa que mamá, dependen de que Romina, te lo pongo la mamá gráficamente, la mamá que recibe los 3.700 de la UH, porque tiene un solo hijo. Pensemos que lo que decía Pichetto es una gran mentira. El 52% de las madres sin trabajo que tienen niños, el 52% tiene un hijo solo. El Estado argentino le transfiere 3.700 de AUH y 6.000 de tarjeta alimentar, que sufrió un refuerzo del 50% en febrero. Hablas de Pichetto, yo recuerdo, para los que no recuerdan, de tener hijos para... Te decía tener planes, ¿no? que nosotros diagramamos estas transferencias y que la gente por esto se embaraza, las mujeres, para tener esta cobertura. La verdad que ese ingreso de 9.700 pesos tiene que tener unas tarifas razonables y el componente hoy de la telefonía móvil impacta de manera muy negativa. La prestación básica universal, que nuestro presidente no solamente dijo son derechos esenciales, sino que construyó una tarifa acorde a ese ingreso, Romina, nos cuesta muchísimo que las telefónicas, fundamentalmente a las que venimos con el ENACOM trabajando para que allí no haya rentabilidad en exceso, que allí haya una PBU de 150 pesos de WhatsApp ilimitado. Una mamá que tiene 4 chicos o que tiene uno necesita tener WhatsApp, no se le puede cortar el servicio de telefonía móvil, porque allí no está la educación entrando a ese hogar. Son agendas que a veces a nosotros nos cuesta mucho que realmente entendamos la gravedad de la situación cuando decimos hay un esfuerzo de transferencias y está el mismo esfuerzo en que la canaleta del desvío de los ingresos no termine, por supuesto, en rentabilidades de empresas que queremos que sigan invirtiendo en la Argentina, que queremos que extiendan la fibra óptica, que lleguen a más televidentes, pero en segmentos donde pueden pagarse. En aquellos donde tenemos marginalidad, indigencia y pobreza, el Estado debe regular el precio para garantizar el acceso a alimentos. Si no lo regulamos, cada vez, lamentablemente, la curva de la indigencia en la Argentina va a crecer más. Victoria Tolosa Paz, muchísimas gracias. Por favor, gracias a Esta ustedes. noche es difícil, los temas son difíciles, no les escapamos. Nos preguntamos, nos está costando a todos irnos esta noche, ¿no? Sí, Nos está difícil. costando a todos. Abrazo, nos volvemos a encontrar mañana miércoles, ¿no? Mañana miércoles. Mañana, esa es Sin la anuncios. esa certeza la Mañana tenemos. miércoles y sin anuncios. Ah, porque hoy es mañana miércoles, sin anuncios, y esa es la certeza que tenemos. Después vamos a ver qué es lo que, con qué nos sorprende el día. Esperemos que alguna vez gratamente, por lo menos con alguna certeza, con alguna decisión y con alguien, como dice el propio presidente Alberto Fernández, que agarre de una vez las riendas y que decida pagar el costo político que tenga que pagar sin ningún tipo de especulación. Hasta mañana.